Listo, ahí estamos. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy vamos a estar en la sesión del mes de agosto de Our Ladies Costa Rica, pero también hoy es una sesión conjunta, entonces es junto con Our Ladies Barranquilla. Entonces es un gusto hacer este mix entre Our Ladies y unir las dos comunidades, que era un poco la idea de esta sesión. Y claramente con la ayuda, no hubiéramos podido sin la ayuda de Philippe, que viene de parte de GAP o Growth Acceleration Partners. Y él nos va a contar un poco más sobre su historia, pero quería así darles la bienvenida a todos y que cualquier cosita, pregunta o demás nos escriben por el chat y nosotros vamos a estar atendiendo por ahí mientras Philippe da la sesión para mantenerla lo más fluida posible y cualquier cosa para eso estamos. Y te doy la palabra, Philippe. Claro, muchas gracias. Vamos a ver, antes de entrar propiamente en materia, me gustaría hablar un poco de las reglas del juego. Cada vez que puedan preguntar, por favor pregunten. Esta sesión vamos a ver bastantes líneas de código, entonces creo que sí vale la pena como devolvernos lo más cerca del momento en que se discutió para que no haya que retroceder tanto y perder el hilo. Ahí Andrea y yo vamos a estar bastante atentos al chat y a la sección de respuestas y preguntas y respuestas. Entonces, por favor, todos invitadísimas a comentar. Y sin más, vamos a compartir. Eh, Aquí vamos a hacer toda la sesión en RStudio. R Markdown lo compartí en el Meetup. Ahí pueden tener el link de GitHub. Este no es un R Markdown diseñado para compilar, sino que simplemente es una presentación bonita para ir viendo línea por línea. Aquí arriba lo puse, pero por si acaso. La idea de esto no es poder compilar porque tiene varios errores intencionales que queremos ver por qué es un error y cuál sería su explicación. Entonces, por ahí no se preocupen ni se tomen el tiempo de, de resolverlo para poder compilar. Adicionalmente, la sesión está pensada para 50 minutos más o menos de que yo presente. Ahí podemos desacelerar por cualquier pregunta. Y al final también tenemos, se supone que era 1 hora, pero tenemos 1 hora y media por si queremos extender la parte de preguntas o desarrollar alguna cosa adicional. Entonces, por favor, con toda confianza, cualquier cosa que quieran ver a mayor profundidad, ahí lo veremos. Y bueno, sin más, creo que podemos pues empezar. Vamos a hablar primero. Bienvenidos a la sesión. Es programación funcional con PUR. Y PUR pues es un paquete de R. En su propia documentación lo que dice es que PUR mejora la programación funcional en R al proveer un conjunto completo y consistente de herramientas para trabajar con funciones y vectores. Entonces, antes de entrar propiamente en PUR, vamos a ver un poco de cómo se trabaja con funciones y vectores en R. Entonces, aquí vamos a empezar totalmente desde lo elemental. La forma de definir una función en R, colocamos el nombre de nuestra función, le asignamos este llamado function y le asignamos los parámetros que creamos o creamos convenientes, desarrollamos el cuerpo de la función y si existe un valor a retornar, pues lo enviamos a través del return. Un tip de vida muy valioso es que el control Alt Shift R, son muchas teclas, pero si uno las toca todas a la vez, aparece mágicamente este esqueleto de documentación. Esta documentación se llama R-Oxygen, bueno, es Oxygen en su implementación para R, y precisamente este es el que se utiliza para hacer la documentación de paquetes de forma moderna. Entonces, agregar esto, si bien no necesariamente tiene que terminar en un paquete, tener un esquema de documentación tan robusto como este y tan sencillo de implementar vale bastante la pena. Y me ha pasado personalmente muchas veces que digo, nah, esta función la voy a usar nada más en un momento.
pero igual a documento, y resulta que después la seguimos usando por meses y meses hasta que termina pues en un desarrollo de un paquete. ¿Okay? Eso sería funciones. Ahora podemos hablar un poquito más sobre los ambientes. Básicamente cuando hablamos de ambiente podemos pensar como aquí en nuestro panel environment, y esencialmente es el contenedor en el que están todos los elementos que hemos declarado. Cuando ejecutamos una función, el cuerpo de la función se ejecuta en un ambiente nuevo que se crea desde cero. Pero ese ambiente va a tener acceso a los ambientes de niveles superiores. Es decir, si yo existo aquí, hago mi ejecución de x, y, f, y cuando hago mi llamada, esta llamada va a suceder en su propio ambiente, pero va a tener vista a el ambiente desde el que le estoy llamando. En este caso solo existen x y y. Si vemos la definición que usé de f, vemos que solo estoy entregando x, pero estoy creando el mensaje x vale x y y vale y. Si la ejecuto, efectivamente sale el mensaje, funciona bien. ¿Por qué? Si esto no existe en este ambiente, precisamente porque esta función tiene permiso de salir a buscar en niveles superiores. Y lo que hace es pues traerse una copia hacia allá adentro. Si cambio cualquier otro valor de x, sigue funcionando exactamente igual y sigue apuntando exactamente al mismo puntero de y. Entonces, si vemos las cosas bajo esta perspectiva, podemos decir que al hacer una llamada pasando parámetros, en realidad lo que estamos haciendo es inicializando estas como variables dentro del ambiente, el universo que solo esa función está creando y que solo esa función puede ver. Y cuando esta función termina su ejecución, pues este ambiente sencillamente desaparece sin tener un impacto sobre los ambientes superiores. Es decir, todo lo que yo cree aquí no va a mágicamente o inmediatamente empezar a existir en ambientes de mayor nivel. En este caso, por ejemplo, podemos definir una función cambiar x. Le vamos a asignar nada más x más 1. Y vamos a poner aquí el mensaje adentro. Cambiamos x, ahora vale x. Si yo hago esta llamada y llamo también cambiar x, vemos que dice adentro cambiamos x, ahora vale x. Pero afuera, pues x sigue valiendo lo que valía arriba, lo que vale en mi ambiente, precisamente porque este cambiar x no tiene acceso a hacer la modificación del valor fuera de su ambiente. Por supuesto, si todas las funciones se quedaran ahí, no serviría de absolutamente nada, porque no tendríamos cómo mover los valores y las construcciones que estamos haciendo dentro de las funciones. Y pues para eso existe pues la función return, que lo que hace es entregar un único objeto al ambiente de donde se llamó. Y así es precisamente como funciona el hecho de cambiar valores a través de llamados de funciones. Entonces, en este caso, vamos a nada más agregarle return a esta función. Vamos a llamarla y por supuesto que con una asignación sí cambia. Y si vemos mi ambiente aquí, cambia. ¿Okay? Pero hay un tema y es el asunto de los efectos secundarios. Los efectos secundarios, si bien el llamado return es un camino directo para trasladar valores de un ambiente a otro, existen funcionalidades totalmente deseables, importantes y valiosas que no van por ese camino, sino que optan por hacer modificaciones en, ya no hablando de un ambiente, sino en direcciones de memoria RAM o direcciones del disco duro. Por ejemplo, write CSV o write RDS, las cosas que guardamos archivos desde el ambiente de R hacia disco duro, o incluso, tal vez un poco más avanzado, hacer modificaciones en memoria RAM por referencia, como por ejemplo si están familiarizados con el paquete de data table, el mutate de data table hace la modificación por referencia y modifica específicamente la dirección en memoria en donde esa columna ya existe, lo cual es sumamente valioso precisamente porque tiene un costo en cómputo mucho menor. Entonces tampoco es que es negativo, simplemente tenemos que entender que son dos situaciones distintas en donde el return nos permite
modificar el ambiente al que estoy recibiendo la llamada, mientras que los efectos secundarios suceden sin importar del ambiente en el que se llama. Y precisamente esta distinción nos hace poder hablar de funciones puras e impuras. Para que una función se considere pura, tiene que cumplir dos propiedades que pues, pueden parecer como bastante cercanamente entrelazadas. El primero es si la función se llama varias veces con los mismos parámetros, debe siempre retornar el mismo valor. Salvo, por supuesto, si estamos hablando en contextos estadísticos y queremos valores pseudo aleatorios, pues eso, por supuesto que no lo va a descalificar como una función pura bajo nuestro entendimiento de programación estadística. Y segundo, la función no debe tener efectos secundarios. Entonces aquí vamos a ver una función pura. Simplemente recibo x, y y z y voy a reasignarle a z la suma de z más el promedio de las otras dos variables. Y usamos el llamado return para entregarlo de vuelta. Entonces, si yo asigno 1, 2 y 3 a mis variables y llamo la función 3 veces, podemos ver que, si recuerdo asignar la función, podemos ver que la llamada siempre va a dar 3 veces llamada, 3 veces el mismo valor, y los valores que cree aquí se mantienen acá. En cambio, si creamos una función impura con este operador de la doble, una flecha doble, esto lo que hace es saltarse el camino de los ambientes e ir directamente a la dirección en RAM en la que está la variable. Esto en general es mala idea porque precisamente es difícil de trazar y no tenemos esa propiedad muy cómoda para hacer desarrollo, que es que si ejecutamos una cosa una vez, puede, y la volvemos a ejecutar, vamos a tener el mismo resultado. Aquí vamos a ejecutar entonces f impura y vemos que indeseablemente tenemos valores distintos para la misma llamada y precisamente podemos ver que nuestra variable z, tanto en la impresión como realmente en nuestro ambiente, cambió de valor dado que hicimos una función sin que haya una asignación. ¿Ok? Esto más o menos cubre todo lo que queremos ver sobre funciones. Ahora vamos a hablar un poco sobre la parte de sobre qué vamos a aplicar esas funciones. Y vamos a hablar de las listas. Las listas son estructuras que usualmente intimidan bastante. Yo admito que los primeros 2 años que trabajé desarrollando en R me daban miedo las listas porque sencillamente las veía como un monstruo sin restricciones que alguien inventó cómo se iba a estructurar y yo nunca iba a ser capaz de entender por qué esa lista que recibí tenía esos contenidos. Y precisamente con el tiempo fui entendiendo que eso más bien es una bondad de la lista. Las listas, una definición sencilla, serían contenedores indexados sin restricciones de clase. Entonces yo puedo, por ejemplo, definir una lista donde su primer elemento va a ser una función, su segundo elemento va a ser un vector de números enteros y su tercer vector va a ser un string. Y podemos ver que efectivamente cada contenedor me enseña lo que tiene y efectivamente son de clases totalmente distintas. Al igual que los vectores atómicos, estos se pueden subindexar, capturar subconjuntos de ellos a través de índices. Por ejemplo, si usamos aquí un corchete doble, vamos a recibir el segundo, un corchete simple sobre el número 2, vamos a recibir el vector. Sin embargo, algo que tener cuidado es que este lenguaje para las listas significa que quiero lo que pedí, pero todavía envuelto en una lista. Y eso lo podemos ver por este primer índice, que luego trae el contenido del elemento. Para esto podemos verlo, por ejemplo, si escojo el elemento 2 y 3 de esta lista, lo que voy a recibir es el elemento 2 y el elemento 3, pero todos todavía conservados en una lista. Y precisamente por eso es que esa sintaxis es así. Porque si esta llamada me desbaratara la estructura de lista, no tendríamos un contenedor sensato que siga manteniendo las mismas restricciones, las mismas flexibilidades que permiten que haya una sola estructura de datos que contenga
objetos de distintas clases. Y pues entonces, para acceder realmente a las listas, lo que tenemos es esta sintaxis de corchetes dobles. Una muy buena pista de que uno necesita los corchetes dobles es que si uno no los usa, salen impresos aquí arriba, como un recordatorio de que eso es lo que queríamos. Y si buscamos el primer elemento, el segundo elemento con corchetes dobles, nos va a dar propiamente el contenido de esa lista, no un subconjunto de esa lista. Si vemos aquí, podemos imprimir la lista y la clase de la lista con corchetes simples y la clase de la lista con corchetes dobles nos dan precisamente que es una lista y este de abajo es un numérico. ¿Okay? Luego, ¿por qué es difícil trabajar con listas? Bueno, porque son muy flexibles. Particularmente las dos principales fuentes de problemas que he identificado a través del tiempo es el primero es que pueden o no tener nombres y el segundo es que pueden contener otras listas. Entonces vamos a usar ambas cosas. Un segundo. Debería poder. Olvidé dónde podía limpiar las salidas. Me estoy como spoileando. Pero bueno, si no, ahí voy disimuladamente cerrándolos. Entonces, en este caso, vamos a ver que a esta lista puedo, tal como creamos una nueva columna en un data frame, simplemente decirle que dentro de esta lista voy a tener una entrada y le voy a asignar después su nombre. Si lo asigno de esta forma, estoy diciendo que la entrada de esta lista va a ser este nombre, entrada con nombre, y lo que va a tener adentro es otra lista. Entonces tenemos la lista con una función, un numérico y un vector de caracteres. Y si llamo esta función y la lista, puedo ver que las primeras tres entradas de lista, que son las que fuimos creando arriba, ahora están acompañadas de una entrada que sí tiene nombre y sencillamente los demás tienen un nombre vacío. Para que esto no sea tan abrumador, una excelente función que existe es la función str, que significa structure, y precisamente lo que hace es darnos una visión bastante más estructurada de lo que tenemos aquí. Entonces aquí podemos ver que esta lista tiene 4 elementos, los primeros 4 elementos aquí bastante directos. Y el cuarto elemento me dice aquí, ok, este elemento es una lista. Y dentro de esa lista están estos 3 elementos donde solo le pusimos nombre a uno. Después, esa flexibilidad tiene un costo y el costo es que si se es desordenado desarrollando, vamos a tener pues bastantes dificultades navegando nuestros propios desarrollos. Otro truco es que tenemos el parámetro max level que nos ayuda a ver la estructura hasta cierto nivel. Entonces, por ejemplo, si de primera entrada ver todos los elementos hasta el puro final es un poco enredado, podemos primero ver la lista al primer nivel, ver estos 4 elementos y luego ya hacer la llamada para el siguiente nivel, que me daría pues el contenido de los demás. En general, depende del objeto que estén usando. Es posible que les sea más cómodo hacer, perdón, con un corchete, hacer esto y entonces en vez de llamar toda la lista, podemos decir el mismo nivel de una sola. Pero en general, si el tamaño de la impresión lo permite, me parece a mí mejor práctica usar este parámetro max level, precisamente porque seguimos teniendo visión completa de la estructura y hasta dónde es que estamos buscando. ¿Ok? Eso sería todo lo que vamos a necesitar para ya hablar propiamente de programación funcional. La programación funcional es un tema de ingeniería de software bastante denso, bastante completo. Puede ser un área de estudio completa. Hay conferencias solamente para hablar de programación funcional. Pero aquí nos vamos a quedar pues con el mínimo necesario. Y si quieren más detalles o más recursos para verlo, pues al final tenemos algunos recursos siempre contextualizados a R que
en mi experiencia es el mejor camino para ir como ampliando el conocimiento en este tema. Entonces, nuestro mínimo necesario es que en R las funciones son ciudadanas de primera clase. Y si alguna vez han leído sobre programación funcional, es posible que esta sea la única expresión que dicen al respecto y no es particularmente útil en nuestro contexto. Entonces, esencialmente lo que esto significa es que las funciones tienen permiso de existir sueltas en el ambiente y que además se pueden enviar como parámetros a otras funciones. Y esa es la clave de cómo las vamos a utilizar en esta sesión. Además tenemos el principio de funcional. Un funcional bastante semejante en un esquema algebraico. Lo que estamos hablando es de una función que recibe otra función entre sus parámetros y devuelve un escalar, que en este caso, el entendimiento dentro de R, podemos hablar de un vector. Y vector, usarlo de forma bastante sensible para referirnos a cualquier cosa que podamos indexar. Entonces, si solo se sienten en comodidad trabajando con vectores de caracteres, vectores numéricos, perfecto. Pero esto contiene listas, contiene data frames, que no sé si es conocimiento general, pero al final de cuentas, los data frames son listas elegantemente disfrazadas y con la restricción de que todos sus elementos deben ser de la misma longitud. Pero al final, por eso es que podemos hacer indexar por columnas, cuestiones así, simplemente porque cada columna es un elemento dentro de una lista. Entonces, podemos dejar bastante en el aire todo esto y nada más, si tienen algún constructo con el que se sientan en mayor comodidad, podemos pensar en eso. ¿Okay? Y antes de hablar de puro, vamos a ver lo que existe en RBase. En RBase ya hay una familia de funcionales, que es la familia de funciones apply. Y se llaman así precisamente porque lo que hacen es aplicar una función a cada uno de los elementos de un vector. Es importante notar que para las llamadas de apply no enviamos la función con paréntesis, sino que enviamos la función como un objeto, precisamente porque eso es lo que va a permitir que la función lo utilice en sus llamadas. Y nada más para aclarar perfectamente qué es lo que hace un apply, aquí hice un apply manual. Este apply manual es una función que recibe una función y un vector, crea una lista y va entrada por entrada asignando en esa entrada de la lista la evaluación de esa función en esa entrada del vector. Entonces aquí podemos ver un ejemplo bastante sencillo, que sería aplicar la función raíz cuadrada de 1 a 10. Y podemos ver que el resultado es una lista donde tenemos cada uno de los valores para la raíz de 1 a 10. Si hacemos más llamadas, podemos usar una variación de apply, que es sapply. La S viene de simplified y es un parámetro que funciona en apply, pero este pues usaría exactamente la misma lógica, nada más que simplifica la estructura que devuelve, en este caso un vector numérico. Mientras que en apply tenemos dos complicaciones. La primera es que de primera entrada no lo vamos a recibir solamente como un vector, dependiendo de la clase que estemos utilizando. Y el segundo es que tiene este parámetro margen, que esencialmente lo que indica es sobre cuál dimensión es que queremos caminar, lo cual tiene mucho sentido si estamos hablando de matrices, pero hace que trabajar con un vector de esencialmente dimensión 0 o sin márgenes se vuelve terriblemente complicado. Pero bueno, si tenemos una tabla como empty cars, una tablita aquí, podemos simplemente llamarlo. Y aquí se ve un poco horrible, pero si hacemos esta impresión por fuera, podemos ver que cada elemento tiene un nombre. Y eso es una gran bondad que tienen los funcionales en R. Esto nos permite que, si bien generalizar e ir iterando por muchas funciones a la vez puede convertirse un poco aparatoso, esto nos permite dar trazabilidad. Entonces, por ejemplo, si puede ser un vector de la letra A a la J, y podemos ver A, B, C, D, etcétera, hasta J, yo le puedo asignar a sí mismo su propio nombre. Y con eso tenemos un vector de caracteres, que si lo imprimo,
podemos ver que aquí está el nombre de A es A. Bueno, el nombre de B es B o el valor de C es C. Y si esto lo tiramos sobre un apply, en este caso un apply me devuelve una lista, esa lista mantiene sus nombres y si los llamo podemos ver precisamente que aquí están los nombres. Y eso nos da una posibilidad sumamente cómoda que es poder hacer llamados por un nombre de elemento. Y con eso no tenemos que estar averiguando en structure y los nombres y quiénes tienen nombre y no tienen nombre. Así simplemente podemos hacer la llamada. En este caso, llame la función toUpper que convierte, bueno, se asegura que todas las caracteres estén en mayúscula. Y si bien no es igual de inmediato al leer esta asignación de names, el paquete pur, primera vez que lo mencionamos hoy, es para hablar de su función setNames. Y setNames es sumamente cómoda porque recibe dos parámetros, el vector y un vector de nombres que asignarle a ese vector. Y lo que devuelve pues es el vector con esos nombres ya aplicados. Entonces nosotros podemos, digamos, la ganancia de esto es que podemos usarlo en un esquema de pipe en programación, pues, estilo Tidyverse. Y en este caso, por ejemplo, estoy usando el mismo vector de A a J. Y lo que hago al asignarle los nombres es precisamente lo mismo, nada más que dentro de la misma llamada. Ay, perdón. Me salté todas estas llamadas de librería. Ok, ahora sí. Segundo. Ok. Tal vez me comí un glitter en las llamadas. Disculpas. Ok, y ahora sí, podemos ver exactamente la misma impresión que dejamos aquí arriba. Simplemente que esto lo podemos encadenar y ya seguir adelante trabajando. Otro detalle maravilloso de los funcionales en R es que tenemos este constructo de los 3 puntos, que es básicamente, hasta ahora, solo hemos visto funciones como toUpper o raíz cuadrada, que esencialmente nunca tenemos que darle más parámetros. El constructo 3 puntos precisamente funciona para poder enviarle más parámetros a una llamada de una función, bajo la premisa de, ok, esto no es mi problema, aquella función se va a encargar. Entonces, básicamente, esos 3 puntos funcionan como un comodín y la forma de utilizarlos es simplemente, si tenemos una función, vamos a decir, y todo el resto de parámetros que no tengan nombre y que no calcen con los nombres que ya asigné en esta función, se los voy a dar a esta otra función. No es mi problema. Aquí podemos verlo, por ejemplo, con la función round. La función round tiene parámetro digits, que es a qué dígitos queremos redondear. Entonces vamos a definir nuestra función aplicar 3 puntos, que literalmente lo único que hace es a esta función le pasa estos parámetros. Y podemos ver que precisamente lo que hace es a este vector. Perdón, estas dos cosas no son parámetros de aplicar 3 puntos. Son parámetros de la función round que estoy llamando aquí. Y precisamente lo que estoy haciendo en este caso es decir, round de x esto, digits esto. Y eso sería entonces lo que devuelvo. Y podemos hacerlo con funciones tal vez un poco más ambiciosas, como por ejemplo con sort. Sort tiene bastantes más parámetros. Tenemos pues el vector que vamos a ordenar, si es decreciente o no es decreciente, si queremos dejarnos los NAs. Entonces aquí estos 3 puntos. Primero, caso básico, a X, a sort le entrego X, sin más preguntas. A sort le entrego X, pero diciendo que decreciente es verdadero. Y a sort le entrego X decreciente y además que los NAs vayan de último. Aquí podemos ver, si vuelvo a imprimir todo, precisamente ordeno decreciente y ordeno decreciente con los NAs al final. ¿Okay? Y en la familia de funciones apply, pues funciona exactamente igual.
tenemos nuestro x, tenemos la función, ¿verdad? Esta la estamos haciendo igual que siempre, pero cuando hacemos esta llamada, redondear, le decimos que a 2 dígitos, y precisamente eso va a ser lo que devuelve esa API. Y por último, ya la otra gran facilidad que tenemos sobre funciones anónimas es que algunas veces queremos cosas que son un poco más complejas que simplemente llamar a una función con un montón de parámetros, o que son muy sencillas, tanto al punto que no tiene sentido tenerlos como programar una función completa, hacer los parámetros y después hacer la llamada. Y para eso existe esta notación de función anónima. Esto lo que hacemos es decir function, ponemos aquí nuestros parámetros y luego la expresión. Esto es sumamente valioso cuando es bastante explícito lo que vamos a hacer, pero también es un punto de tentación para tener malas prácticas. Por ejemplo, aquí simplemente estamos diciendo, ok, a x le sumamos 1, perfecto, yo puedo leer esto y entender directamente qué es. Y otra cosa es que a partir de R4.1 tenemos esta nueva notación, que es con esta barrita, que se llama la notación lambda y funciona de forma idéntica. Pero al final no hace distinción realmente entre function y lambda. El problema se vuelve cuando yo me siento tentado a poner una operación más complicada aquí. Por ejemplo, aquí estoy haciendo un lapply de 5 letras del abecedario, 6 letras del abecedario, y mi función es la diferencia promedio entre el vector de millas por galón en carretera versus millas por galón en ciudad para todas las observaciones que la letra del fabricante esté alfabéticamente después que esto. Obviamente es un ejemplo que nadie haría en toda la vida, pero no es el ejemplo de función anónima más incómodo que he visto en la vida real. Entonces, pues sí recomiendo mucha consideración a la hora de decidir qué usamos y cuándo lo usamos. Y bueno, ya con eso podemos hablar de PUR y vamos a hablar particularmente de la familia de funciones MAP. Estas básicamente son apply, pero con una serie de comodidades adicionales que apply. Entonces podemos ver, la función básica es map y funciona exactamente igual, simplemente con una notación de punto X y punto F. Y ya aquí vemos la primera ganancia es que la X está por defecto de primera, entonces podemos hacer operaciones con pipe mucho más limpiamente, precisamente porque ya podemos encadenarla, simplemente lo que recibe una, recibe la otra, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero al fin de cuentas, esto es exactamente igual que hacer un lapply. Map recibe cualquier cosa iterable, la aplica y la envuelve en una lista. Aquí pueden ver justamente nuestra misma raíz cuadrada que mostramos hace unos minutos. Y entonces vamos a ver qué es lo que ganamos de usar PUR en vez de lapply. La primera gran ganancia, en mi opinión, es que tenemos una nueva notación para nuestras expresiones, que es la notación de fórmula. Entonces, básicamente lo que hacemos es usar este simbolito, que se llama formalmente la virgulilla, conocido en ambientes matemáticos como el rabito de chancho. Pueden decirle como le gusten. Y esencialmente esto lo que hace es decirle a R, ok, pero esto que viene aquí es una expresión. Y en esa expresión podemos colocar ese punto X donde queramos. Siempre lo va a interpretar como, ok, aquí lo que vamos a hacer es ir de uno en uno en estos elementos, ejecutando esta expresión. Entonces, de nuevo, este resultado es exactamente el mismo que el que teníamos, pero nos dice explícitamente qué es lo que estamos creando. Y bueno, en este ejemplo tan sencillo, tal vez es bastante trivial verlo, pero en esta notación de fórmula, tal vez con una expresión un poquito más compleja, el redondeo de la raíz cuadrada de x a 2 dígitos más 1. E incluso, como aquí podemos esencialmente colocar cualquier expresión de R, podemos usar una notación con pipes, de forma que podemos dar explícitamente el orden que estamos utilizando aquí.
primero sacamos la raíz cuadrada, después redondeamos a 2 dígitos y finalmente sumamos 1. ¿Okay? Pero bueno, otra gran facilidad de PUR es que no tenemos que quedarnos en el mundo de las listas. Precisamente las listas son un excelente valor por defecto porque pueden recibir absolutamente lo que sea. Incluso si tenemos una función que devuelve objetos de distintas clases dependiendo de los parámetros que recibe, una lista podría totalmente ser capaz de manejar ese caso. Pero para hacer cuestiones más prácticas, como por ejemplo si estamos haciendo operaciones sobre números, posiblemente no ganamos nada de tenerlo en una lista. Y para eso, pues existen una familia de modificadores de clase para map. Estos son sufijos al final del nombre de la función y pues corresponden a alguna clase que queramos devolver. Entonces en este caso, map double, vamos a hacer lo mismo, la raíz cuadrada redondeada más 1. Y podemos ver que lo que devuelve es cada uno de los valores, pero ya no como una lista, sino como un vector. Un asunto importante aquí es que son bastante más opinionados que simplemente as integer, as character o as logical, debería decir aquí. Y el asunto, por ejemplo, si quiero hacer esto enteros, me va a decir, hey, no, aquí hay pérdida de información, yo no hago esto. Si quisiera convertirlos en enteros, tendría que meterlo dentro de la expresión. Algo falló con mis librerías, disculpen. Ya vamos. Ahora sí. Perdón, para que vean que no era fraude. Realmente me dice, no puedo convertir el elemento de un double a un integer. No tengo permiso. Pero si lo hago por dentro, esto ya está devolviendo un integer y entonces aquí lo único que está haciendo es asegurándose que lo que ya recibía es un integer. Mismo caso con logical, no me va a dejar convertir de double a logical, aunque si ustedes usan la función as logical, pues sí funciona. Y efectivamente, todo lo que no sea un 0 me va a devolver como un logical true. Map character inmediatamente va a servir con ese redondeo tal vez un poco extraño. Y map data frame es el más maravilloso de todos porque nos hace devolver las cosas en un data frame. El único problema es que necesita que este vector tenga nombres. Entonces aquí vamos a hacer el truquito que vimos arriba. Y ahí tenemos que el nombre de la primera columna es el primer elemento de lo que iteramos. Y ahí tenemos 1, 2, 3, 4, etcétera. Y su resultado de nuestra operación. Pero bueno, esos no son los únicos modificadores de map. Tenemos también map2, que es mi absoluto favorito. Lo que nos permite es recorrer 2 vectores a la vez. Entonces, aquí lo que hacemos es decir, mi primer vector es X, mi segundo vector es Y mi expresión va a ser cualquier expresión que maneje X y Y. En este caso, estoy haciendo la suma de X y la suma de Y. Y aquí tenemos nuestra lista, donde vamos 1 más 1, 2 más 2, 3 más 3, etc. Y de nuevo, estos también tienen todos los modificadores. Entonces puedo hacer esta operación, pero además restringir que solamente va a devolver algo que sea sanamente convertible a un entero. Muy bien. PMAP es otra función que generaliza este principio de map2, donde vamos a mapear P vectores. Entonces aquí podemos decir A más B más C y simplemente tirarlos a una función que recibe todo lo que viene y lo aplica. Ponemos nuestra lista. O podemos dar también una función, ya sea en notación de fórmula o en notación anónima, donde vamos a decir explícitamente qué es lo que vamos a hacer con cada uno. Y estos pues también tienen su respectivo modificador. Además de esto, tenemos una función que es walk. Y walk es exactamente lo mismo que map, excepto que no devuelve resultados. Y precisamente porque está diseñado para efectos secundarios.
Un ejemplo absolutamente favorito mío para esto es con walk2. Con walk2 podemos recibir como punto X una lista de tablas. Con punto Y podemos recibir una lista de nombres con que guardar esas tablas. Y en punto F podemos guardarlo. Y así simplemente escribimos n tablas de un solo. Terriblemente cómodo, sumamente bonito. Nada más no dejo ese ejemplo porque en este momento no tenemos la tablita. Pero precisamente ahí no queremos devolver nada. Y si lo que hacemos es una operación numérica, como hemos estado haciendo, sencillamente no hay resultado, no hay impresión. Le puedo dar aquí 1000 veces. Perdón, a R no le gusta que lo haga 1000 veces, pero nunca va a volver nada. Sí ejecuta, pero no vuelve nada. Y tal vez uno un poquito más avanzado, no voy a pasarlo como tan detalladamente, es MapDepth, que nos permite hacer ese recorrido, pero a un mayor nivel de la lista. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hacernos una lista de vectores. Tenemos vector 1, 2 y 3. Y digamos que nuestra pregunta es si cada uno de estos es un número par o no. Si usamos MapDepth con depth igual 1, lo que estamos haciendo es exactamente lo mismo que un map. Va a recorrer este elemento y este elemento. Entonces, por ejemplo, podemos hacer eso para usar setNames y vamos a hacerle a este vector, ¿verdad? A este vector le vamos a poner el nombre, este vector, vector contra vector y listo. Y eso nos da entonces una lista de 3 elementos, donde cada uno de esos 3 elementos es un vector. Pero ¿qué pasa si yo lo que quiero es recorrer esos vectores? Pues puedo usar depth igual 2 y la función voy a poner aquí, simplemente si el módulo de 2 es igual a 0. Ejecuto eso. Perdón. Ejecuto esto y esto y esto. Y aquí podemos ver por qué le puse los nombres, para que fuera más fácilmente legible que lo que voy a recibir es cada uno de estos elementos. Pero ojo, me los convirtió en una lista. Entonces, este se las trae, es muy circunstancial, pero cuando encuentren un problema que se soluciona con esto es terriblemente satisfactorio. Y lo bonito es que esta expresión es inmediatamente legible, sumamente fácil de manejar. ¿Okay? Y además hay muchos más que tampoco quiero que sea un recorrido solamente por lo que se puede hacer con PUR. Entonces, digo, solo las llamadas sueltas de PUR. Entonces aquí tenemos mapIf y mapadd como los análogos de mutateIf y mutateadd. Y también tenemos IMAP, que lo que hace es iterar sobre índices, pero es más complicado. Y bueno, vamos a hablar más bien ahora de cómo usamos esto para análisis de datos. Vamos a usar la base de datos, bueno, la tabla de pingüinos de el paquete Palmer Penguin desde Alison Hurst. Es la toma de 3 especies en 3 islas distintas de la estación Palmer en la Antártica. Y tenemos métricas como longitudes de distintas partes del cuerpo, gramos, sexo y año. Y bueno, si quisiéramos hacer una pregunta, como por ejemplo el conteo de observaciones por isla, pues ya R tiene un esquema increíblemente robusto, flexible, poderoso, fácil de aprender para hacer este tipo de operaciones. Simplemente agrupamos y summarize y ponemos un N, si lo quisimos hacer con declare, y pues usamos así directamente. Pero ¿qué pasa si queremos cosas más complejas? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo lo que quiero no es tener la cantidad de observaciones, sino el gráfico de la masa en gramos versus la longitud de la aleta para cada una de estas islas? Pues aquí es donde PUR tiene sentido, porque si queremos hacer esto con Summarize, ¿qué le metemos aquí adentro, verdad? Habría como que empaquetar en una lista un objeto ggplot con estas observaciones, queda terriblemente engorroso y además muy difícil de acceder posteriormente. Entonces vamos a hacerlo más bien con PUR. Y
con Pur lo que vamos a hacer es aprovechar uno de los dos trucos que les traigo hoy, que la función split, cuando le entregamos una tabla, lo que hace es hacer una lista de tablas a partir de una lógica. Esa lista de tablas, por ejemplo, puede ser una lista de cada una de las islas, las observaciones de cada una de las islas. Y pues ya creo que pone bastante en evidencia porque es que map tiene sentido. Vamos a recorrer la lista haciendo la operación para cada una de las tablas que creamos. Entonces aquí voy a usar el split. En R4.1 se usa también, se puede hacer una notación de fórmula que es un poquito más limpia, pero al final no hace gran diferencia. Y vamos a hacer un llamado de qplot, simplemente para que sea un poco más legible que ggplot para quienes no estén familiarizados. Pero qplot es una función de ggplot, simplemente le entregamos algunas partes claves de lo que sería la expresión completa de ggplot. Entonces aquí vean que la x en mi fórmula, ¿verdad? Esto es una notación de fórmula, y estoy diciendo lo que viene aquí en esta lista, cada uno de esos va a ser el rol de los datos. Entonces, si ejecuto esto, vamos a ver, me faltó, creo que las librerías fue lo que faltó. Ah, perdón. Penguins, ok. Esto ya sí debería ser suficiente. Ok, perfecto. Ya asigné Penguin Plots. Y si saco su estructura, precisamente lo que tengo aquí es una lista de 3 elementos, donde cada uno es una lista de tipo GG, que es básicamente nuestros gráficos. Y puedo pedir que las imprima todas y precisamente vean que en una sola llamada ya tengo 3 gráficos listos. Pero esto que va aquí es completamente arbitrario, puedo hacerlo tan complejo como quiera. Entonces, si quisiera incluso maquillar un poquito esto que tengo acá, podría hacer lo mismo, nada más que envolverlo en la función ggplotly de plotly para que en vez de recibir gráficos, reciba gráficos HTML interactivos. Puedo ponerle un poquito más de labels y además un tema con una expresión de ggplot que consuma. Y precisamente ahora lo que voy a ver de regreso es cada uno de esos plotly. Les tomo un segundito cargar, pero aquí puedo ir punto por punto, incluso puedo hacer zoom en alguna región automática. Y pues esto ya me da con una sola llamada muchísimo que discutir con mi equipo que estemos trabajando los datos. Incluso con ya bastante práctica podemos agarrar esta idea, generalizarla en una función y construir esta función llamada gráficos por grupo. Recibo los datos, recibo el grupo y recibo estos 3 puntos. Entonces voy a crearme la lista de tablas, simplemente el split de los datos que le pasé por la lógica que sería la columna de esos datos. Y voy a recorrer para cada una de esas listas, voy a recorrer la tabla, los nombres de esta tabla y voy a tirárselo a un ggplotly de qplot. Y vean que aquí un tema que sí es importante, y de hecho lo descubrí preparando esta sesión, es que estos 3 puntos son incompatibles con la notación de fórmula de Pur. Si ponemos esta virgulilla aquí, no lo va a entender, entonces aquí lo tuve que hacer como una función anónima, que vean que lo que recibe es x, y y los 3 puntos, y los 3 puntos se los pasa a qplot diciendo, no es mi problema. Entonces, la gracia es que qplot tiene muchísimas parámetros. De hecho, no solo no es práctico escribir todos esos, sino es imposible porque aquí tenemos un montón de estéticas que podrían ir y no podemos cubrirlas todas. Y además, si tratáramos de cubrir la gran mayoría,
tendríamos que cubrir no solo el caso de que vengan, sino qué pasa cuando, quien hace la llamada no los está usando. Entonces, por ese lado, parece que sí tenemos muchísimo valor en el QProt, más allá de facilitar la llamada. Y podemos hacer cosas como este gráfico. Voy a correr todo otra vez porque creo que sí tengo problemas con definiciones. Ya debería haber corrido. Ok. Y ahora sí. Y vean que aquí dije, ok, el mismo GenPoint, las mismas gráficas y el mismo eje. Estos son exactamente los mismos gráficos que creé anteriormente, nada más que ahora puede ser simplemente como un caso particular de la función. Y lo que ganamos de eso es que el caso general ya está resuelto. Entonces, con esta misma lógica, puedo hacer otra cosa totalmente distinta, como por ejemplo, la densidad de masa en gramos para cada una de las islas, dividido por, perdón, para cada una de las especies, en lugar de una isla, dividido por sexo y separado por isla. Y entonces acá, vean la complejidad del gráfico que estamos creando, con exactamente la misma idea que utilizamos para nuestro primer gráfico. Entonces, la potencia de generalizar es que podemos hacer una conjunción de funciones que nos permitan abarcar un esquema mucho más amplio de funcionalidades. Y como bonus, si han escuchado el paradigma MapReduce, probablemente hayan pasado gran parte de esta sesión preguntando que hay mucho map y no hay reduce. Reduce usualmente no es tan ampliamente práctico o utilizable, pero existe. Y precisamente lo que hace es una acumulación de un operador cerrado. Con operador cerrado me refiero a una función que recibe dos elementos y lo que devuelve es un elemento del mismo tipo. Entonces, la primera iteración de reduce lo que hace es decir f de AB, luego f del anterior con C y f del anterior con D, etcétera, etcétera, acumulándolos. Un ejemplo trivial es reduce de la suma, donde simplemente lo que estamos haciendo es 1 más 1, 1 más 1 más 1, perdón, 1 más 1 más, ay, no, me pegué, perdón. 1 más 2, 1 más 2 más 3, 1 más 2 más 3 más 4, etcétera. Y lo que devuelve al final es la última de estas. Pero para análisis de datos yo solo he pensado en una utilidad terriblemente práctica, maravillosa, que es cuando tenemos un montón de tablas de las mismas observaciones con un mismo índice, donde podemos decir, hágame un left join o un outer join o inner join, lo que quieran, donde voy a unir la primera con la segunda, la unión de esas con la tercera, la unión de esas con la cuarta, etcétera, etcétera, en una sumamente sencilla función. Y bueno, ya para terminar con un poco de pirotecnia, más allá de funcionales, hay otros paradigmas, como es la fábrica de funciones. Entonces, si bien el funcional lo que hacía era recibir una función y entregar un vector, una fábrica de funciones lo que hace es recibir una función y entregar una función nueva. Esto puede parecer como muy alto nivel o abstracto, entonces para aterrizarlo vamos a hacer un pequeño ejemplo y pensamos que estamos haciendo un desarrollo de código de un proyecto un poco grande donde estamos recibiendo bastantes errores que parece ser porque estamos entregando clases que no eran esperadas en los parámetros. Para resolver eso, entonces podríamos hacer funciones que revisen si los parámetros son de las clases que esperábamos. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer una función, revisar que un objeto es un data frame. Entonces, nada más tendríamos una función que recibe un objeto y un nombre del objeto, simplemente para imprimírselo a quien lo use. Y va a revisar si es un data frame. Si no es un data frame, va a elevar un error y va a decir
esto no es un data frame. Usted me envió esta otra cosa. Entonces, si definimos esta función y la corremos sobre una tabla, no va a hacer absolutamente nada, ¿verdad? Sin efecto es un data frame, no entra en este if y no hace nada. Pero si le enviamos, por ejemplo, un carácter, va a decir, ok, el objeto debe ser un data frame, pero se pasó un carácter. Esto es muchísimas veces más legible de lo que usualmente nos toca hacer, que es ir a investigar por qué cierta función se cayó cuando trató de indexar otra cosa que no era la que queríamos, por ejemplo. Pero bueno, si hacemos esto, habría que hacerlo para todas las clases de objetos que tenemos en todas nuestras funciones. Y eso pues puede tomarse bastante más rato. Entonces, tal vez es mejor idea no hacer todas estas funciones, sino hacer una sola función que nos cree todas estas funciones. Y el esquema que vamos a hacer para eso es, primero, hacer una versión generalizada de la tarea que queremos hacer. Revisar clase. Entonces, revisar clase va a recibir el objeto y su nombre, pero además va a recibir cuál función va a ser la que va a revisar, algo que me dé un booleano, y cuál debería ser la clase esperada, como un string, simplemente para indicarle a la persona usuaria qué es lo que debería usar. Y entonces, si hacemos revisar clase para el objeto A, que se llame, digamos, parámetro 1, con la función isCharacter y la clase esperada isCharacter, precisamente. No vamos a recibir nada de vuelta, pero si le damos a un numérico, me va a decir, ok, param1 debería ser character, pero se recibió un numérico. ¿Okay? Entonces, lo que hicimos es una función que revise una clase específica. Y después de eso, vamos a crear una función. En este caso, en vez de devolverlas al ambiente, creo que sería bastante más útil tenerlas escritas, porque es una función que queremos desarrollar un paquete. Y así también le podemos bajar un poquito el nivel de abstracción y ver explícitamente qué es lo que estamos haciendo. Además, que de paso podemos agregar también la documentación en ROxygen. Entonces vean que esta función lo que hace es hacer una nueva función de revisión. Recibe el sufijo, como por ejemplo revisar df, este sufijo. Recibe la función que va a revisar y la clase esperada. Y vean que lo que hace es escribir todo este montón de cosas, que sería la documentación, revisa que el objeto sea de clase esta clase, todos sus parámetros, y la definición de la función, que sería revisar lo que sea, con la función de revisión esta y la clase esperada esta. ¿Okay? Si está un poco en el aire, podemos verlo aquí. ¿Qué pasa cuando lo llamamos para hacer revisar char? Entregamos estos tres elementos y si lo imprimimos, se va a ver espantoso porque los saltos de línea no se comportan de una vez bien en R, pero si lo revisamos, vean que aquí lo que hice fue definir revisar char como revisar clase para isCharacter y que la clase esperada es character. ¿Okay? Y ya teniendo esta fábrica, entonces simplemente lo que podemos hacer es hacer una lista de Navidad donde vamos a tener todas las especificaciones que se nos ocurran. Entonces aquí mis especificaciones, incluso las puedo tener en una tabla y esta tabla la puedo tener local, darle mantenimiento y tener totalmente, inmediatamente un inventario de qué revisiones tenemos y para qué las vamos a usar. Y entonces, al hacer esto, podemos simplemente desentendernos del problema, tirarle esta tabla a PMAP. Vean que el elemento lista que va a recorrer PMAP, que es una lista de parámetros, se lo tiramos a hacer función revisión. Y si, incluso, además podemos ponerle un nombre, nada más para que sea un poquito más legible. Y si lo imprimimos, vean que ya tengo 5 listas, todas son caracteres y cada una es el código fuente de una clase que voy a estar revisando. Y si queremos ver todo esto, podemos usar walk. Walk, ¿se acuerdan? Es solamente para dar efectos secundarios. Y cat lo que hace es no devolver nada, sino imprimir en consola de forma formateada. Y aquí podemos ver nuestro código fuente para revisar char. Está listo.
Nuestro código fuente para revisar num está listo. Y etcétera, 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 con todos los que se nos ocurran. Incluso aquí me puse ambicioso y dije revisar que sea un data table y le doy que la función sea del paquete data table is data table. Ya listo con su función. Y como tenemos esto listo, podríamos usar reduce para agarrar esa colección de listas y vamos a usar la función concatenar. Esa función concatenar va a unir todos esos elementos de la lista en un solo vector. Y cuando es un vector, podemos usar la función writeLines para tener un archivo funciones de revisión. Y aquí podemos ver, ya lo creé. Y felicidades, tenemos 80 líneas de código revisando distintas categorías con documentación lista y puedo simplemente darle source y vean que ahora sí, aquí están todas mis funciones siempre. Y si quiero agregar una, puedo actualizar la función de una, simplemente le doy mantenimiento a esta tabla que las genera. Entonces, realmente programar funcional es muy bonito, muy, muy satisfactorio y permite abstraer tareas a un nivel donde hacer este tipo de cosas que suena absolutamente manual, hacerlo totalmente automatizado. Y automatizar no solo es ganar tiempo tecleando, sino que es tiempo evitando errores, no solo el típico error de un dedazo, sino si hago esto con copy-paste, 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 es terriblemente posible que se me olvide cambiar, ay, aquí no era isLogical, era isCharacter o algo así. Y deboguear un dedazo de lógica más que un typo es terriblemente costoso en tiempo. Entonces, moverse hacia esquemas automatizados de programación funcional no solo es una oportunidad de ganar tiempo en la escritura, sino en el mantenimiento a futuro. Y ya por último, el bonus de FUR. Si pensamos en map, esencialmente todos los estamos haciendo por turnos, ¿verdad? El primer elemento, segundo elemento, tercer elemento son totalmente independientes. Y al ser así, tenemos total oportunidad para paralelizarlo, enviar esta tarea cada una de las iteraciones a un core distinto. Y justamente para eso existe el paquete FUR, que es Future más PUR. PUR es un paradigma de paralelización y este sí, no voy a entrar en detalle, pero aquí está bastante extensa la documentación. Y esencialmente lo que hacemos es crear una multisesión, llamarla FUR, nada más. Esto es un preparativo para la ejecución. Y luego simplemente, en vez de decir map, vamos a decir future map. Y si, bueno, en esta impresión, tal vez, bueno, aquí podemos ver que si corrí 3 veces que espere 2 segundos con map, me dura 6 segundos en total. Pero con el future map me dura solamente 2 segundos más este escombrito. Ese escombro sí es algo muy importante que tener en cuenta, que es que cada trabajador, bueno, se llama worker, pero esencialmente cada core al que se le está enviando una tarea necesita recibir una copia de los datos. Entonces, sí hay cierto umbral en donde paralelizar es más costoso que hacerlo secuencial. Sí tenemos un volumen de datos muy alto, pero un tiempo de cómputo relativamente bajo. Esa sería mi única recomendación al respecto. Pero vean que esencialmente es paralelización gratis. No hay que cambiar nada en el paradigma más que escribir future, incluso un control F, future guión bajo, y ya están listos. Y bueno, pues eso sería lo que traje preparado. Lecturas recomendadas. Si quieren ver el capítulo de iteración del libro R para Ciencia de Datos, R for Data Science, es también bastante extenso en lo que trata. Si, en realidad todo el libro de R para Ciencia de Datos es una traducción comunitaria, lo cual nos enorgullece mucho como comunidad de usuarios de R en español. Y además, si quieren ya irse al asunto más avanzado, el libro Advanced R tiene todo un apartado de programación funcional. Y aquí en el repo también está la traducción en Google. Este libro solo existe en inglés hasta mi conocimiento.
Entonces aquí también para su facilidad, si se sienten más cómodos viéndolo en español. Y bueno, con eso ya finalizaría la sesión. Y no sé si tenemos preguntas para... No tengo preguntas en el chat, pero pueden abrir el micrófono si tienen alguna. Super. Ahí preguntan que si vas a compartir el código corregido. El código, esto fue mi error, ahí me disculpo. No hay nada que esté mal en el código, fue algo en mi sesión y no quise, creo que en retrospectiva pude haber sacado 2 minutos para reiniciar el ambiente y eliminar todas las salidas, pero el código que está escrito en el repo sí está bien y era un tema de mi sesión que por alguna razón los libraries del puro principio, no sé, como que algo salió mal. Pero todo lo que hice aquí, todo lo que hice en otro momento estaba aquí, entonces no hay problema. Y, perdón, sí, no, el código tenía errores a propósito, no es para corregirlos, es para explicar. Y precisamente es en el tema de los modificadores opinionados. Entonces vean que aquí lo que quisimos ver fue que mapInt con un round no va a correr porque pur no da permiso. MapInt, en cambio, si hacemos la coerción antes de la revisión de int, inmediatamente sí va a pasar porque estos int ya va a recibir un int, no va a tener que hacer un cambio, no tiene que dar su opinión, ya está listo. Entonces, de nuevo, la idea de este notebook no es que lo compilen para tenerlo guardado como un compilado, creo que no tiene tanto valor como poderlo trabajar e ir viéndolo línea por línea. Aquí, como vimos, sí hay bastante y posiblemente creo que toma pues su rato en ejecutar todo y entenderlo bien, pero lo que tenemos aquí es como un playground para que jueguen, no como una tarea a arreglar. Genial, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Parece que no. Okay. Y con eso entonces damos el fin de la sesión, sin antes invitarles a que tanto a Ladies Costa Rica como a Ladies Barranquilla, intentamos hacer estas sesiones regularmente. Entonces los invitamos a seguirnos en redes, a ambos grupos, a ambas comunidades, para que estén atentos de las actividades que vamos a seguir haciendo. Y muchas gracias a Our Ladies Costa Rica, a Our Ladies Barranquilla y a GAP de parte de Filip por hacer esta actividad posible. Muchas gracias, Filip, por todo. Sí, hay una pregunta, si esta sesión queda en Sí. algún lugar en YouTube. Sí, nosotros la vamos a subir al canal probablemente de Our Ladies Costa Rica y vamos a intentar hacerlo llegar a de Our Ladies Global. Ese probablemente dura un poco más de tiempo porque hay que pedirle a las administradoras de Our Ladies Global y demás. Pero por lo menos la idea es que sí va a llegar a YouTube en algún momento y ahí se los vamos a estar compartiendo por las redes, ya sea en un canal o el otro o en ambos. Ujú. Perfecto. Muchas gracias y nos vemos otra vez, espero. Gracias.